Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Se realiza una sustitución, es decir, se utiliza una variable auxiliar. Se le llama u a una expresión que si yo la derivo me va a dar du. ¿Se acuerdan de eso? No sé si se acuerdan, pero bueno, esto es lo que vamos a hacer ahora. ¿Sí? Ya. Entonces, perfecto. Entonces nosotros acá, yo lo que voy a hacer entonces es lo que les acabo de comentar. Yo sé que u va a ser entonces aquella expresión que si la derivo me da la otra parte, o en este caso el numerador de mi fracción. Entonces t cubo más 1 le voy a llamar u. Por lo tanto, du va a ser la derivada de esto. Como dije recién, esto va a ser 3t cuadrado más, en este caso, el 1 es 0, por lo tanto ni siquiera lo voy a anotar, pero sí se le pone dt, ¿cierto? Cuando uno deriva, uno le pone entonces con respecto a la variable que derivó. El punto está que yo tengo que integrar esto y achicarlo lo más posible para que yo pueda utilizar alguno de los métodos de integración, alguno de las, digamos, de las integrales elementales que conozco. Por lo tanto, yo necesito armar la integral de esto de una forma simple. Yo sé que aquí abajito, en vez de poner t cubo más 1, voy a poner una u. ¿Sí? Pero este 4t cuadrado, este 4 que está acá, yo lo podría sacar de mi integral dado que es un coeficiente. Y tendría entonces que hacer esto. ¿Se aprecia o no lo que hice? El 4, como está multiplicando, lo dejé fuera de la integral. Solamente dejé el t cuadrado. Y abajo, esto que está abajo, lo voy a cambiar posteriormente por una u. ¿Sí? Entonces lo que hice fue solamente sacar ese 4 de ahí y dejarlo fuera de la integral. Bueno, como les dije recién, este t cubo más 1 va a ser cambiado por u. Por lo tanto, me va a quedar 4 por la integral de. Yo aquí tengo 1 partido por t cubo más 1 y aquí tengo un t cuadrado por dt. Lo que hice fue separarlo para visualizarlo mejor. Entonces, el 4 queda delante de la integral y este u, ¿no?, queda partido por u, dado que t cubo más 1 es u. Y todo lo que está acá, el t cuadrado de t, yo debo escribirlo, pero aquí yo tengo un 3t cuadrado de t. Este 3 que está aquí me está molestando. Entonces, como yo tengo una igualdad, el du lo voy a dividir por 3 y de esa forma me va a quedar t cuadrado de t. ¿Se acuerdan de eso? Ojalá que sí. Entonces yo voy a cambiar este t cuadrado de t por un du partido por 3. Míralo y cuéntame si se entiende hasta ahí. ¿Sí? Ya, Ricardo, súper. No sé si los demás chiquillos lo ven, no lo ven. Ustedes me van contando. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo que quieran preguntar? Porque esa es la parte difícil. De ahí para abajo es como más de lo mismo, digamos. Vamos a repetir el proceso. ¿Qué va a pasar entonces? Nos va a quedar el 4 fuera de la integral. Ese 3 que está aquí, como es un coeficiente, puede también salir de la integral y va a quedar un 4 tercios entonces. Entonces nos va a quedar 4 tercios de 1 partido por u de u. Y ustedes saben que la integral de 1 partido por u es logaritmo natural de u. Por lo tanto, a esto le vamos a poner más c, dado que es la constante de integración porque es una integral indefinida. Cuando ya logramos integrar, tenemos que volver a poner en la posición que donde dice u, la expresión que representa u. Por lo tanto, nuestra función va a ser de la siguiente forma, la función q de t. ¿Por qué q de t? Porque aquí aparece que la derivada de q con respecto a t va a ser i de t, ¿cierto? Entonces q partido por t va a ser igual a 4 tercios por el logaritmo de u, donde sabemos que u es t al cubo más 1, más c. Y aquí tengo entonces la función que me están pidiendo. Pero, como siempre, nos dan una condición inicial que es la que tenemos que ocupar.
sabemos que Q de 0 es 0. Por lo tanto, lo que viene de aquí en adelante es lo que seguramente ustedes ya deben dominar, que es reemplazar el dato. Vamos a cambiar entonces la t por 0 en nuestra expresión. 4 tercios entonces por logaritmo de 0 elevado al cubo más 1 más c es lo que nos va a llevar a la respuesta del valor de c. Como q de 0 es 0, nos va a quedar entonces que 4 tercios por logaritmo natural de 0 al cubo, que es 0 más 1, sería el logaritmo natural de 1 más c. Por lo tanto, si vamos a la calculadora, vamos acá, entonces vamos a poner 4 tercios por el logaritmo natural de 1. Nosotros sabemos que el logaritmo natural de 1 es 0, por lo tanto va a quedar como 0 más c. Así que 0 va a ser igual a c. Por lo anterior, nuestra función q de t va a ser la misma que teníamos, pero reemplazando la c por 0. ¿Qué nos pedían ahora? Nos pedían que ocupáramos esta función respondiendo a la pregunta que dice, determina la cantidad de carga eléctrica en coulombs que circula después de 10 segundos. Entonces habría que reemplazar solamente la t por 10. ¿Sí? Bueno, aquí esto que está acá es más mecánico, por lo tanto es solamente meterlo en la calculadora y llegar al valor. Pero se entendió, a mí lo que me interesa era esto, del cambio del tema de la sustitución. Era si ustedes logran reconocer que hay que usar sustitución, porque eso es lo que uno tiene que ver. ¿Qué hace? Si yo tengo suma o resta de términos, los separo, como lo hicimos en la pregunta 1. Si tenemos una fracción, tenemos que fijarnos si es que el numerador o denominador, uno de los dos, al ser derivado, me queda algo similar a la otra parte de la fracción. Si eso pasa, usamos la sustitución. Y si eso no pasara, tenemos entonces el plan B, que es la integración por partes. ¿Se acuerdan de un día vi una vaca vestida de uniforme sin cola? ¿Se acuerdan de eso, no? De hecho, en este cuestionario me llama la atención, no vi ejercicios de ese estilo, pero solamente a modo de recordatorio, yo acá les puse, en esta guía, les dejé al final, ¿sí? A pesar de que no viene, esto. Cuando a mí me dan un ejercicio y me ponen un producto o una división y me doy cuenta que la derivada de uno no me da la otra parte de mi ejercicio, entonces el plan B es la integración por parte. Recuerda cómo escoger la U, porque acuérdate que tienes que poner U de B, de U y B. ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, ¿cómo escoger la U? Y esto es importante. Siempre hay que pensar en que primero, si el ejercicio tuviese inversa trigonométrica, cosa que aquí no pasa, pero esa sería nuestra prioridad. Si no, nos vamos al segundo punto, que es elegir un logaritmo. Por tanto, si este ejercicio, el que está en pantalla, yo tendría que pensar que este sería mi U. ¿Sí? Ahora, si no hubiese un logaritmo, tercer lugar, nuestra U sería una potencia. Cuarto, una función trigonométrica y función exponencial es la última opción. ¿Ya? Entonces, en este orden es el que tú tendrías que escoger. Como en este caso dijimos que el logaritmo entonces natural va a ser nuestra U, lo que uno hace es lo siguiente. Dijimos entonces que U va a ser el logaritmo natural y por tanto el resto de nuestro ejercicio va a ser de B. Esto es, un día vi una vaca vestida de uniforme, y aquí con la integral delante, lo que uno tiene que hacer es simplemente reemplazar. Si tú defines que U es el logaritmo natural y de B es x cuadrado de x, que es el resto de tu ejercicio, solamente te toca entonces derivar el logaritmo natural y aquí vas a tener que integrar. Por lo anterior, ¿cómo queda esto? La derivada del logaritmo es 1 partido por x de x y la integral
de x cuadrado es x elevado a 3 partido por 3. Cuando tienes ya estos ingredientes listos, solamente te queda reemplazar. Pones el ejercicio y reemplazas. El valor de u es logaritmo natural de x, lo multiplicas por b, que es x cubo tercio, menos la integral de b, que sería x cubo tercio, por du. ¿Quién es du? 1 partido por x de x. Claramente, una de estas x con la x cubo, con una de las x de arriba, se van a simplificar y de esa forma nos va a quedar entonces que el x cubo, logaritmo natural de x con x cubo tercio se mantiene igual, pero acá este 1/3 puede quedar fuera de la integral y la integral va a quedar sobre x cuadrado, ¿cierto? Si yo integro x cuadrado, que es lo que sobrevive a esta simplificación, es x cuadrado, le sumo una unidad al exponente y queda x cubo y se parte por la misma cifra. Y le ponemos el más c. Solamente de aquí en adelante lo que tenemos que hacer es achicar esto un poquito más, nos quedaría entonces la misma expresión y aquí vamos a multiplicar 1 por x cubo partido por 9 más c. Y ahí tendríamos entonces el resultado del ejercicio. Entonces, ¿dónde está lo clave? Si yo me doy cuenta que la derivada de uno de los factores no me da el que está al lado ni nada parecido, entonces la integración por parte debiese ser mi opción. Si existe eso de que la derivada de uno me da el de al lado, entonces en ese caso la sustitución debiese ser mi opción. ¿Se entiende la idea o no? No sé si se logró entender, si recordaron eso que vieron en algún minuto. ¿Sí? Aparte de Matías, espero que alguien más se haya acordado. ¿Sí? Aquí, miren, les voy a poner un ejercicio. Este ejercicio que está acá, súper. Este que está aquí, x por e elevado a 2x. La pregunta es, ¿lo puedo hacer con sustitución o no? Si yo derivo x, ¿qué obtengo? ¿Cuánto es la derivada de x? Ya, Matías. Sí, exactamente. Pero la pregunta es, si yo derivo x, ¿me va a dar esto? No, pues la derivada de x es 1, ¿cierto? Si derivo e elevado a 2x, la derivada de esto me da x, tampoco me da x. E elevado a 2x es lo mismo, es regla de la cadena, e elevado a 2x por 2, ¿cierto? No voy a formarlo de adelante, por lo tanto la derivada de una parte no me da la otra parte. Quiere decir entonces que la sustitución no es forma de poder resolver esto. Tampoco puedo separarlo porque no tengo suma ni resta, no puedo separarlo en varias integrales. Por lo tanto, en este caso aplica lo que es la integración por parte, que es lo que uno hace entonces. Uno dice, bueno, ¿cambié el ejercicio o el mismo? No me acuerdo. Bueno, aquí lo cambié, pero a ver, ¿cómo sería esto entonces? ¿Qué tendría que decir yo? ¿A quién voy a llamar de U? U y de B son las cosas que yo debo anotar. Recuerda, ¿quién es el primero en la nómina que debo elegir como U? Esto lo vimos hace unas láminas atrás. Primero está la potencia y la exponencial es tu última opción, ¿te acuerdas o no? Entonces la potencia tendría que ser x. Ahora de b tendría que ser e elevado a 2x de x. Y ahora voy a buscar quién es de u y quién es b. Para buscar quién es de u, ¿cuánto es la integral de x? Dijimos que era 1, ¿cierto? La integral de 1, perdón, la derivada de x es 1 y ponemos de x. Y acá, aquí tenemos que integrar. ¿Cómo se integraba esto? Elevado a 2x partido por 2. ¿Se acuerdan o no? Entonces ahora vamos a la fórmula. Decimos entonces, un día vi una vaca sin cola vestida de uniforme.
y empezamos a reemplazar. Tenemos entonces que el u va a ser x, el b va a ser elevado a 2x partido por 2. Le vamos a restar la integral de b, que es elevado a 2x partido por 2, por du, que sería 1 por dx, o sea, quedaría dx. De esa forma, x por elevado a 2x medio, este 2 que está fuera puede salir como un medio fuera de la integral y tendríamos solamente esto que resolver. ¿Te das cuenta que un ejercicio que era muy grande termina siendo solamente esto? Todo lo demás lo mantienes igual. De esa forma, x por elevado a 2x medio menos un medio, y ahora vamos a integrar esta parte. ¿Cómo se integra e elevado a 2x? Dijimos que e elevado a 2x lo vamos a dividir por 2, ¿sí? De esa forma, nos vamos a multiplicar y nos va a quedar simplemente el denominador de esto va a terminar siendo 4, pero todo lo demás se mantiene exactamente igual. Mi intención no es detenerme en esto, dado que no viene en el cuestionario, pero quiero que ustedes se vayan acordando de cómo integrar. Ustedes, me imagino que tienen ejercicios en los anuncios, tienen los ejercicios desarrollados con eso. Por lo menos los que están en mi sección, yo les mandé ejercicios, toda la guía hecha. Así que revísenla. Matías, si tú te vas a la parte superior, te vas a encontrar que aparece una flecha hacia abajo. Si tú la pinchas, puedes descargar este PPT que yo compartí. Así que lo puedes descargar tú mismo ahí. Ve si te resulta y si no, avísame. ¿Ya? Cualquier cosa, si alguien no lo puede sacar, por último me manda el correo, yo se lo envío igual como lo hice la vez pasada, se los envío por correo. ¿Sí? Matías, tú te vas a la parte superior de la pantalla del Blackboard y aparece una flecha que apunta hacia abajo. Si tú lo pinchas, con eso descargas el archivo que se compartió. Yo comencé compartiendo el archivo. Ve cómo te va. ¿Ya? Bueno, tan, tan, tan. Vamos entonces. Bueno, estos ejercicios, los que yo hice, el 1, 2, 3, 4, son todos exactamente igual. Se utiliza el método de sustitución. Por eso, como les dije, revisamos los tres métodos que son separar las integrales o hacer la sustitución o ver lo que es la integración por parte. Eso ya lo vimos que era lo que correspondía a la primera unidad. ¿Lo pudiste hacer, Matías, o no? Ahora voy a pasar a la segunda. A ver, dame un segundo. Espero que se pueda ver. Fernando, cuéntame. Hoy se me abrieron todos los archivos acá. A ver, denme un segundo. Déjenme. Ya, ustedes están viendo la pantalla. Yo en este momento voy a compartir este archivo. ¿Ven en la parte superior que aparece una flecha que va hacia abajo? Si tú te acercas, dice descargar. Si tú acercas el cursor, dice descargar. ¿Lo vieron o no? Entonces, si tú lo aprietas, va a descargar el archivo que yo estoy mostrando. Ah, perfecto. Ahí están los dos ejercicios, los 12 que dices que aparece como documento para ejercitar. Están todos resueltos. Los dos están hechos paso a paso para que ustedes puedan estudiar y puedan revisarlo y así lo mismo que yo estoy diciendo con palabras, yo lo hago ahí con la tableta gráfica para que ustedes lo puedan revisar con calma después. Mira, le voy a echar un vistazo, espero que se pueda ver.
Oh, no, se ve horrible aquí. No, mejor, lo único que me queda es compartir la pantalla para poder mostrarlo de otra forma, si no se ve muy mal. Por eso que, pero espero que las personas que no habían podido descargarlo lo puedan hacer. Ya, voy entonces de nuevo, pero ahora voy a compartir. mm, 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 Voy a compartir. Ay, para que pueda ver esto. Voy a compartir pantalla nuevamente, ya, así que disculpen, estoy buscando. Ya, volví a compartir entonces, ahora que ya los chiquillos descargaron el archivo. Ya, vamos acá entonces. Las preguntas 5 hasta la 4 correspondía a la materia de la prueba 1. La prueba 2 es cuando ya empezaban a aparecer las integrales definidas, es decir, cuando la diferencia con lo anterior es que aparecen estos límites de integración. Recuerda que lo único distinto es que vas a tener un límite superior, que es el que tienes que evaluar primero, y después le tienes que restar la evaluación del límite inferior, es decir, el que está en la parte baja. Acá, por ejemplo, aparece este ejercicio que dice determina el valor de la integral entre 0 y 9 de f de x para la función definida por. Entonces nosotros lo que tenemos que calcular es cuál es la integral hasta el valor 4 y después del 4 hasta el 9. O sea, lo tenemos que hacer en dos partes. Entonces lo que vamos a tener que hacer es simplemente sacar de cuenta que vamos a tener, mira, mejor acá. Yo aquí lo hice para que ustedes lo puedan ver. Yo dije, bueno, la integral de 0 a 9 de f de x va a ser entonces la integral del 0 a 4 de la función que corresponde en ese tramo, que es 1/8 de x cuadrado, y le tengo que sumar este resultado que va entre 4 y 9. Bueno, ¿qué cuidado hay que tener acá? Acordarse bien la integración nomás, ¿cierto? Los métodos de integración. Por lo tanto, aquí como hay, bueno, me fui como un poco para arriba, pero espero que se note, el 1/8 lo sacamos de la integral, vamos a integrar entonces solamente el x cuadrado de x y después lo vamos a evaluar entre 0 y 4. Lo mismo haremos acá. Este x elevado a un medio sería, ¿por qué lo puse así? Porque es la raíz. Tú sabes que cuando hay una raíz, el exponente que está acá se divide por el índice de la raíz y de esa forma queda como una potencia. Pero así todo es mucho mejor para nosotros que podamos tomar este denominador y dejarlo en el numerador y por lo tanto el signo del exponente cambia. De esa forma lo trabajamos como una potencia. El 1/8 lo dejamos fuera, ese x cuadrado le sumamos una unidad y lo partimos por lo mismo, y luego hay que evaluarlo entre los límites de integración, que quiere decir que lo vamos a evaluar con 4 y le vamos a restar el límite inferior, que es 0. Luego haremos lo mismo con la próxima, dejaremos el 4 fuera, vamos entonces a integrar estos. Ahora, ¿cómo se integra una potencia? Recuerda que le tienes que sumar una unidad. Si a menos un medio le sumas una unidad, te queda un medio positivo y se debe dividir por lo mismo. Eso se tendrá que evaluar entre los límites que son 9 y 4. Por lo tanto, lo único que hay que hacer acá es tratar de ser lo más ordenado posible para no equivocarse, pero lo demás es como bien mecánico, ¿cierto? El 1/8 vamos a evaluar el 4 y el 0 y vamos a evaluar en el siguiente este 8, por si acaso, porque a veces pasa que muchos me dicen, profe, ese 8, ¿por qué apareció si teníamos un 4? Sí, pero aquí hay un medio, ¿cierto? Entonces tú tienes un 4 que son detalles que a veces pasan la cuenta porque uno no sabe por qué. El 4 lo vamos a dividir entonces por un medio y eso nos da ese 8 que aparece ahí, ¿ya? Para que lo tengan claro. 4 partido por un medio me va a dar entonces ese 8, por eso queda 8x elevado a un medio. Vamos entonces a evaluar. Evaluamos el 4, dejando el 1/8 fuera de esa resta de la evaluación del límite superior e inferior. Lo mismo hacemos con el próximo y de ahí a la calculadora llegamos al valor.
No hay mucha más ciencia que solamente ir calculando las integrales por cada parte. Importante recordar bien la integración, cómo se integra una potencia, cómo se integra un logaritmo. Esa es la parte que tienen que tener cuidado en este sector, ¿sí? Yo creo que esta parte debe ser como, no creo que sea difícil para quien sabe integrar bien. Esto creo yo que van a preguntar. O sea, yo aquí me la estoy jugando porque el examen yo no lo he visto, ¿ah? No tengo idea cómo será, pero habitualmente lo que es el cálculo de un área acotada entre curvas suele ser una pregunta obligada en toda pregunta de cálculo, examen de cálculo. Si ustedes se fijan, aquí tenemos esta región y siempre tienes que pensar en que tienes que calcular cuál es tienes que siempre comenzar tomando la función que va por encima de la región que tienes que encontrar y le tienes que restar la que va por debajo. Como esta es una parábola abierta hacia abajo, sabemos entonces que esta corresponde a la primera que debo tomar, porque esta es la que va por encimita, ¿sí? Y la otra, la parábola abierta hacia arriba, la que tiene la positivo, es la que va por abajo. Entonces lo que tenemos que hacer es simplemente una resta. La función que vamos a considerar o la que vamos a integrar contempla la integral de menos x cuadrado más 4x más 3 y le vamos a restar la que va por abajo, pero como es una expresión de varios términos, vas a usar paréntesis, porque cada uno de esos términos tiene que cambiar de signo. Y ahí vas a poner el dx. Entonces, si esto lo achicamos, nos queda menos x cuadrado más 4x más 3. Este x cuadrado queda negativo, el 6x que era negativo queda positivo y el 11 queda negativo. Y ahora vamos entonces a reducir términos semejantes. X cuadrado negativo con el x cuadrado negativo nos queda menos 2x cuadrado negativo. El 4x que aquí aparece junto al 6x nos daría entonces 10x. Y finalmente el 3 y el 11 nos daría un total de 8, ¿cierto? ¿Está bien? Eh, sí, ¿cierto? Nos quedaría menos 8 de x. Y esta es la función que vamos a tener que integrar. Pero aquí viene un tema. ¿Qué límites voy a poner de integración? Claro, si yo lo miro acá, al ojímetro tiene pinta de ser un 1, pero podría ser un 1,1 o podría ser un 0,99. Acá también tiene pinta de ser un 4, pero podría ser un 3,99, un 4,01. ¿Cómo yo puedo estar segura cuáles son los límites de integración? ¿Qué es lo que debería hacer? Para eso uno iguala. Uno lo que hace es igualar. Uno dice, una función x cuadrado menos 6x más 11 me tiene que dar lo mismo que el menos x cuadrado más 4x más 3. Por lo tanto, voy a pasar los términos para un solo lado. El x cuadrado negativo se junta con el de acá y me va a quedar 2x cuadrado. El 4x que está a este lado cambia de lado y cambia de signo y me queda menos 10x. Y el 3 cambia de lado y quedaría más 8, ¿cierto? Y esto queda igual a 0. Cuando ya tengo esto listo, yo aquí tengo que, tal como ustedes dicen, pueden aplicar la fórmula general o la factorización, lo que ustedes estimen que es mejor. Como esto es una ecuación, porque desde el momento que igualaste, ahora y cambiaste todos los términos de lado, y esto es igual a 0, esto es una ecuación, yo puedo dividir todos los términos por un valor cuando me doy cuenta que son todos múltiplos de alguien. Todos estos son pares, por lo tanto yo puedo dividir por 2 cada uno de ellos. Si yo cada término de mi ecuación lo divido por lo mismo, mi ecuación va a ser exactamente equivalente a la de arriba, pero con números más simples. Mira, me va a quedar x cuadrado, esto me queda menos 5x, esto me queda 4 y 0 partido por 2 es 0.
Esta ecuación me va a dar el mismo resultado que si hubiese trabajado con el 2x cuadrado menos 10x más 8 igual 0. Yo acá voy a aprovechar de utilizar la factorización para hacerlo más corto, pero con la fórmula general diciendo que A vale 1, que B vale menos 5 y que C vale 4, voy a llegar al mismo resultado. Yo aquí voy a buscar dos números que multiplicados me den 4 y que sumados o restados me den el número del medio que es 5. Yo sé que 4 por 1, la multiplicación me da 4 y la suma me da 5. Recuerda que este signo que está acá siempre va a ir delante del mayor, por lo tanto va a ir delante del menos 4. O sea, delante del 4, ¿sí? Porque es el número más grande de los que yo anoté. Y este signo, siempre cuando es positivo, quiere decir que el signo que pusiste lo tienes que repetir. Si hubiese sido negativo, tienes que poner el signo opuesto, ¿sí? Esto me va a evitar hacer la fórmula general y con eso voy a ganar más tiempo. Entonces, x menos 4 es 0 o x menos 1 es 0. Si despejo esto, x vale 4, aquí tengo que x vale 1, lo cual confirma que estos puntos son el 1 y el 4. Ahora, con tranquilidad puedo poner el 4 aquí arriba y el 1 aquí abajo y desarrollar mi integral. Pero igualar es una condición para poder buscar los límites de intersección entre dos curvas. Voy entonces ahora a integrar. Tú sabes que puedo separar en varias integrales, pero como ya tenemos un poquito más de dominio, vamos a hacerlo directamente. La integral de 2x cuadrado negativo, sabemos que el menos 2 queda fuera, y el x cuadrado al integrar quedaría x cubo tercio, ¿cierto? Vamos al siguiente, el 10x. Bueno, el 10 queda fuera, pero la x, que es nuestra función, que vamos a integrar, va a quedar como x cuadrado medio. Y el 8, por ser un coeficiente, lo vamos a sacar fuera y nos queda la integral de 1 de x, que sería x, ¿cierto? Entonces va a quedar 8x. Y esto lo vamos a tener que evaluar entre 1 y 4. Bueno, aquí nos quedaría el menos 2 tercios x cubo. En el caso acá lo podemos simplificar y nos va a quedar 5x cuadrado. Y aquí nos va a quedar 8x y esto es lo que vamos a evaluar entre 4 y 1. Entonces vamos a la calculadora y vamos a ingresar los valores. Primero vamos a cambiar todo por lo que es el 4. Entonces nos va a quedar menos 2 tercios por el 4 elevado al cubo, más 5 por 4 al cuadrado, menos 8 por 4. Y a esto le vamos a restar, bueno, aquí me faltó espacio, pero le vamos a restar la otra parte que es menos 2 tercios por 1 al cubo, más 5 por 1 al cuadrado, menos 8 por 1, ¿sí? Y eso lo vamos a llevar a la calculadora. Bueno, yo aquí lo había hecho previamente porque como me faltó el espacio y me da entonces, voy directamente a la calculadora, lo meto y esto me debería dar 9u cuadrado. Aquí está el paso a paso. A mí lo que me interesa más que nada es que ustedes vean cómo llegar al valor más que el resultado mismo. No sé si se entendió, si hay alguna duda de esto. Ustedes me comentan. ¿En esto van bien? ¿Se entiende? ¿Sí? Estoy haciendo como un paseo por todas las cosas, como para que se vayan acordando. Ya, perfecto. Eh, Aquí, la intensidad de corriente eléctrica que circula por la sección de un conductor en función del tiempo, medida en segundos, está determinada por la expresión I de T, que está en amperes. ¿Cuál es la intensidad de la corriente eléctrica promedio que circula por la sección del conductor los primeros 8 segundos? ¿Qué creen ustedes que hay que hacer acá? ¿Hay alguna palabra que les llame la atención? Habla de cuál es la intensidad de corriente eléctrica promedio. Esa palabra les tiene que hacer ruido. Cuando dice promedio,
es que tú vas a hacer la integración, eh, pero el punto está que tú tienes que, previo a eso, multiplicarlo por uno partido por la resta de los límites de integración. ¿Se acuerdan de eso, no? B menos A, perfecto, Ricardo. Así, tal cual. Tal cual. Entonces, eso, fíjate siempre lo que te están preguntando. Lee la pregunta para ver para dónde tienes que apuntar. ¿Qué vamos a hacer entonces acá? Me voy a ir directamente, ojalá me entienda la letra. Esa palabra promedio yo la marqué para que recuerden que uno partido por b menos a, es decir, los límites de integración, por la integral definida entre b y a de i de t es lo que tenemos que hacer. Entonces, como me están preguntando por los primeros 8 segundos, sabemos que lo mínimo es 0 y lo máximo son 8, hacemos la resta y nos queda que sería 1/8 de esta integral. Como son dos términos, vamos a integrar cada uno por separado. Yo por un tema de espacio no los separé uno por uno, sino que lo hice directo. Una constante al ser integrada queda junto a la variable. Y aquí tengo este 12 que va a quedar multiplicado por esta función que es la que tenemos que integrar. Acuérdate que cuando hay Euler, tú lo que haces es mantener lo mismo y lo derivas por este denominador que va a ser este coeficiente de tu numerador, o sea, el menos 0,05. Ya está integrado, por eso que desapareció este símbolo. Solamente ahora lo que nos queda es tratar de achicar y de evaluar los límites de integración. Por lo tanto, el 1/8 lo mantenemos, el 12, el 12t se mantiene, el 12 dividido de menos 0,05. Aquí hay un tema que es este menos con este menos, ¿cierto? Va a terminar quedando positivo, ¿cierto? Si hago esta división, esto me queda 240, pero este menos con este menos me va a terminar quedando más. Bueno, el punto está que de ahí nos vamos directamente a la calculadora, metemos los valores directos, aquí. Vamos entonces a reemplazar el 8 y después le vamos a restar el reemplazo por el 0, ¿cierto? Aquí era un más, dijimos, ahí sí. Ahí nos da entonces los valores de cada uno de estos, los cuales se suman. Esto daría 0, esto quedaría elevado a 0, lo cual vale 1, por lo tanto queda solamente el 240. Hago esta suma, que es 240, con el signo del medio queda negativo, hago la resta y ese resultado se multiplica por el 1/8 que estaba delante, llegando entonces que a 2,11 amperes sería entonces la carga eléctrica o la intensidad eléctrica durante los primeros 8 segundos. ¿Sí? Si se fijan, ante este ejercicio, ahí hay que cambiarle el más, si ustedes ya que lo descargaron para que tengan cuidado, porque este menos con este menos debería haber puesto más. Ahí hice el cambio aquí en pantalla, ojalá que después lo puedan ustedes hacer cuando lo estén revisando. El ejercicio que sigue te muestra una integración por partes, ¿cierto? Te cuenta, tú sabes que cuando uno integra lo que está buscando es el área bajo la curva y uno lo está haciendo por sectores. De 0 a 2 tenemos un tipo de función, de 2 a 6 ahora se ve que es una recta, una paralela al eje horizontal y luego del 6 en adelante uno ya ve que esta figura cambia. Por lo tanto, tenemos que hacerlo por tramo. Así que vamos a tener que buscar cada una de estas áreas. Primero buscamos una, como lo hacemos integrando entre 0 y 2 de la función 4x de x, ¿cierto? Para sacar esta vamos a tener que sumarle ahora, para sacar esta parte, vamos a tener que buscar la integral de 4 entre 2 y 6. Y finalmente le vamos a tener que sumar ahora esta área, que va a ser la integral de 144x cuadrado de x, que va entre el 6 hasta, pero el ejercicio dice hasta los 10, por lo tanto mi ejercicio tiene que llegar hasta aquí nomás. Así que ese va a ser mi tope, de 6 a 10. Debo calcular cada integral y evaluar entre los límites de integración para llegar a este valor. Es por ello que nosotros en este ejercicio hice lo mismo que acabo de escribir en la otra lámina, saqué la integral de cada uno, ¿cierto?
y de ahí evaluamos en los límites de integración, recordando que siempre se evalúa el de arriba y se le resta la integración, o sea, se le resta la evaluación del de abajo, siempre en ese orden. Y así vas a poder llegar entonces al resultado. Aquí lo tenemos paso a paso, la idea no es perder tiempo viendo cosas que ustedes pueden ver después en su casa, pero sí entendiendo el qué hay que hacer. ¿Sí? Me parece que hasta ahí la guía habla de la... Sí, hasta ahí, hasta el ejercicio 8 aparece lo que era la unidad 2. Si te das cuenta, no es difícil la uno y la 2, es solamente acordarnos de los métodos entonces de integración en la primera parte y en la segunda parte recordar cómo integrar o cómo calcular el área bajo una curva o entre curvas, buscando siempre los puntos de donde se cortan ambas curvas, cosa de encontrar los límites de integración si es que no aparecen. Eso es lo que tienes que tener cuidado entre la primera y segunda unidad. Y ahora con esto partimos con la tercera. Esto que yo te estoy mostrando, como les decía, viene directamente en la guía de repaso. Así que después si me dicen, profe, no salió, yo no lo sé. Yo estoy tratando de pasar por todos los temas y como les digo, esto viene desde Santiago, así que esperemos que sí sea así. A ver, este ejercicio dice el inicio de un contenedor tiene 100 gramos de una sustancia radioactiva. Recuerda, sustancia radioactiva, ¿qué significa que tienes que aplicar? ¿Qué método se ocupa? Esto es la última materia. ¿Cuál es el método que se ocupa cuando hablamos de sustancia radioactiva o cuando hablamos de población? Ya, Ricardo, Malthus, ¿cierto? Malthus, especialmente cuando hablamos de cuando hay un aumento de crecimiento de población, el teorema de Malthus, pero para la sustancia radioactiva también. La misma fórmula inicial vamos a ocupar. Entonces, para todos los que no se acuerdan, el ejercicio dice entonces que inicialmente tenemos 100 gramos, o sea, así partió la cosa. O sea, la población, o sea, no población en este caso, la sustancia radiactiva, cuando el tiempo era cero, era 100 gramos, ¿cierto? Eso es lo que nos dice. Dice que se sabe que después de 5 horas, o sea, P después de 5 horas, ahora disminuyó a la mitad, o sea, ya no es 100, ahora va a ser 50 gramos. Dice, si en un instante cualquiera la rapidez de desintegración es proporcional a la cantidad de sustancia presente, determine la función que proporcione la cantidad de sustancia radiactiva presente en el contenedor en función del tiempo transcurrido y calcule la cantidad que queda después de 16 horas. O sea, me están preguntando, P de 16, ¿cuánto es? Pero con esta información yo tengo que ocupar estos datos, pero yo para ocupar estos datos tengo que saber dónde reemplazarlos. Y es por eso que te tienes que acordar de esta fórmula que es importantísima. Cada vez que hablemos de sustancia radiactiva o hablemos de población, recuerda esto que estoy marcando en amarillo. De P partido en dt es igual a K por P. Malthus, ¿cierto? Nosotros entonces para eso tenemos que aplicar el tema de que vamos a tener que separar las variables. Por lo tanto, como dice de P, y aquí aparece la P, esta P la vamos a poner en el denominador y el de T, como no tiene nada que ver con la P, cambia de lado y queda junto a la K. ¿Qué es la K? Una constante. Una constante, por lo tanto, vamos a dejar de P partido por P es igual a K por dt. Aplicamos entonces la integral a ambos lados de la igualdad. De esa forma, recuerda que cuando dice de P partido P por P es 1 partido por P de P, o sea, es logaritmo natural de P, nuestra integral. Acá cuando tenemos la integral de una constante, queda la constante por la variable más C, ¿sí? Esto que estoy mostrando en el lado izquierdo de tu pantalla, esto es fijo cuando estemos hablando de una sustancia radiactiva, cuando estemos hablando de población. Siempre se parte con esta misma ecuación, siempre. Lo importante es que como queremos la P y no queremos logaritmo natural de P, aplicamos Euler a ambos lados. De esa forma, la E con el logaritmo van a desaparecer y nos va a quedar la función P de T.
En el lado izquierdo, perdón, en el lado derecho vamos a tener el elevado a kt por elevado a c, dado que tú sabes que cuando tú tienes una potencia con una suma, un exponente que es una suma, tú lo puedes separar como un producto de la misma base, donde aparece cada uno de los exponentes a cada lado de la, o sea, encima de cada base de la potencia, ¿cierto? Entonces, este elevado a c se puede cambiar por una c mayúscula, que en el fondo dice que un número elevado a un número es una constante, y el elevado acá te queda multiplicando a esa constante. Esto que está acá, que estoy marcando, eh, a ver, ¿con qué color lo puedo marcar? Algo que se vea distintivo. Esto que estoy marcando en rosado es lo que tú tienes que considerar como la fórmula con la cual vas a partir evaluando o reemplazando tus datos, los datos iniciales. Recuerda que el dato era que eh, inicialmente el contenedor tenía 100 gramos, por lo tanto nosotros comenzamos reemplazando todas las t, que es el tiempo, por cero, y de ahí p de 0 se cambia por 100. Como nos queda que está elevado a un exponente que es cero, esto es uno, entonces nos queda que c vale 100. Y de esa forma tenemos que p de t es 100, que es el valor encontrado de c, por elevado a kt. Teniendo ya esta parte de la función, ahora ocupamos el segundo dato que nos habían dado, que era que a las 5 horas quedaba la mitad de sustancia radioactiva. Por lo tanto, cambiamos de nuestra fórmula todas las T por 5. De esa forma sabemos que la sustancia radioactiva pasada 5 horas ahora ya es 50, porque es la mitad de lo que había originalmente. Y así nos queda entonces que 100 por elevado acá por 5. Al despejar esto, el 100 divide el 50, aplicamos logaritmo a ambos lados, dado que tenemos ya la potencia solita, ¿cierto? Despejada. Nos queda el logaritmo entonces del lado izquierdo, que sería 0,5, y el logaritmo lo ponemos enfrente a la potencia de Euler, ¿cierto? Entonces nos queda el logaritmo a cada lado. De esa forma, este logaritmo con esta potencia, recuerda que cuando hay un logaritmo delante de Euler, esto va a bajar y nos queda k por 5 por ln, y sabemos que esto vale 1, ¿cierto? Por lo tanto, k va a ser el logaritmo natural de 0,5 dividido por 5. Esto se va a la calculadora directamente y obtuviste entonces el valor de la k, es decir, el valor que va delante de la t. Anotamos entonces nuestra función y ahora con eso podemos responder la pregunta, que es qué cantidad queda después de 16 horas. Por lo tanto, solamente bastaría cambiar la t por 16 y meterlo en la calculadora, ¿cierto? Por si alguien no llega, no sabe o no se acuerda cómo hacer eso, el 100 por Shift LN para que aparezca la E. Recuerda que la E no se eleva, se pone directamente el exponente y ahí se anota los valores que nos dieron, 86, 29, y lo multiplicamos por este valor de t, que son 16 horas, cerramos y nos queda 10,88, que sería entonces la cantidad de gramos que se conservan al cabo de 16 horas. ¿Sí? El próximo ejercicio que se presenta en el cuestionario es el ejercicio de Newton. ¿Cómo sabemos que es Newton? Porque habla de temperatura. Habla de que un horno tiene inicialmente una temperatura de 1200 gramos, que se deja enfriar y a una temperatura ambiente de 30 grados. Cuando te habla de temperatura ambiente, eso reitera que Newton es lo que tienes que aplicar, porque ahí está la única fórmula donde la temperatura ambiente es parte de tu ecuación, ¿cierto? ¿Qué se hace entonces? Eh, Vamos entonces a aplicar el teorema de Newton tomando en cuenta los datos que aquí se mencionan. Dice que pasado 20 minutos la temperatura es de 400 grados y que pregunta qué pasa a los 40 minutos. Por lo tanto, en el cuestionario que te dejé, en el desarrollo, viene acá los datos primero, lo que conozco y lo que deseo saber,
Recordamos entonces que la ley de Newton es de dt partido por dt minúsculo, o sea, la temperatura en función del tiempo va a ser K por dt menos temperatura ambiente. Esto que está acá, al igual que Malthus, estos son estándar. Cada vez que el ejercicio hable de un cambio de temperatura, tú vas a reemplazar entonces, vas a hacer la separación de variables, es decir, lo que tiene que ver con la temperatura queda en el lado izquierdo y lo que tiene que ver con el tiempo queda junto a la constante K. De esa forma, al igual que la separación de variables que hicimos antes, perdón, me cambié de página, aplico la integración a ambos lados. Como tengo 1 partido por t menos un número, yo simplemente aplico logaritmo natural, que es la integral de este 1 partido por la variable. De esa forma aplico Euler acá, a cada lado y me queda entonces que la temperatura menos la temperatura ambiente, que sería este el argumento del logaritmo, va a ser igual a acuérdate que cuando aplicamos E sobre esto separamos, ¿cierto? Aquí yo no lo puse, pero porque yo creo que a esta altura ya se lo saben, elevado a kt por E elevado a c, ¿cierto? Pero como esto es un número sobre un número, por eso que ponemos c por E elevado a kt. Bueno, tenemos entonces esto y como queremos dejar la T solita, entonces la temperatura ambiente queda en el lado derecho sumando a este producto. Lo que viene a continuación es lo que ustedes ya deben imaginar. Vamos a reemplazar todas las t de tiempo por cero. De esa forma, como t de 0 vale 1200, cambiamos t de 0 por 1200. Acá esto elevado a 0 nos daría 1, por lo tanto queda c más 30. De esa forma podemos decir que c es 1200 menos 30, lo cual nos daría 1170. Ahí sabemos entonces que el valor de C se cambia por el 1170 y el 30 era la temperatura ambiente. ¿Qué es lo que falta ver en este ejercicio? Saber quién es la K, ¿cierto? Y para eso vamos a tener que ocupar el siguiente dato, que es que cuando han pasado 20 minutos la temperatura es 400. Por lo tanto, tendremos que cambiar todas las T por 20 y el T de 20 cambiarlo por un 400 y despejar la T. Para eso, yo acá, como me faltó espacio, lo puse acá, pusimos T de 20, cambiamos todas las T, es decir, esa y esa por 20. Nos queda entonces que T de 20 sabemos por el dato que es 400 y tenemos que despejar entonces nuestra K. ¿Qué hacemos con el 30? El 30 lo dejamos en el lado izquierdo con signo cambiado. Esa diferencia nos da 370. Y cuando ya tienes este 370, este 1170 que está multiplicando la potencia, va a quedar dividiendo. Aplicamos logaritmo a ambos lados, cosa que el logaritmo de esta fracción va a ser igual a el logaritmo de esta potencia. Pero recuerda que por propiedad del logaritmo, cuando hay un logaritmo frente a una potencia, el exponente se puede escribir adelante. Por lo tanto, el k por 20 queda adelante y el ln con la e vale 1, por lo tanto desaparece. Por lo tanto, nos queda solamente el exponente. Sacamos nuestra calculadora, nuestro resultado del logaritmo de esta fracción y lo dividimos por 20 y ahí obtuvimos el valor de la k, que es la que pusimos delante de la t como exponente de Euler. Ahora vamos recién a la pregunta. La pregunta era cuánto era la evaluación después, o sea, cuánto daba después de 40 minutos, cuál era la temperatura. Por lo tanto, solamente era reemplazar la T por 40 y en la calculadora y dar una respuesta con palabras. Eso que está ahí es como súper mecánico. Me van quedando los últimos 10 minutos. Les voy a mostrar rápidamente los ejercicios que quedan. El ejercicio 11 aparece aquí un circuito, nos dan los valores. Aquí lo que tienen que hacer es simplemente reemplazar. Ese valor lo vas a poner aquí, vas a poner un 0,5 delante. Este R con esta I quiere decir que esta R se cambia por el 40 ohms, y aquí el T, que la energía, lo cambia por 24. Y tienes entonces 0,5 de I en dt más 40 I es igual a 24. Pero tú sabes que para poder hacer estos ejercicios tú necesitas que
el de y en dt esté solito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dividir todo por 0,5. Cada uno de estos se divide. De esa forma, al dividir por 0,5, esto va a quedar como de y en dt. El 40 partido por 0,5 te dará 80 y el 24 partido por 0,5 queda 48. ¿Y para qué hacemos todo esto? Porque lo clave es que tú sepas identificar que aquí te dé el numerito que esté aquí o la expresión que esté aquí se va a llamar p de x y este se llama q de x. ¿Recuerdan de eso, no? Aquí tenemos una ecuación diferencial de primer orden. ¿Por qué? Porque aparece solo la primera derivada. Entonces lo que tienes que hacer es tomar la información que te brinda el circuito, reemplazarla y siempre si el valor que está, hay un coeficiente delante del de y en dt, dividir por él todos los términos de la ecuación. Lo que esté en el término del medio va a ser p de x y lo que esté al final después del igual va a ser q de x. ¿Se entiende hasta ahí? Porque de ahí todo lo que sigue es aplicarlo en nuestra solución. ¿Sí? Al tener este p de x y q de x, esto va a ser estándar, ¿cierto? E elevado a menos la integral de p de x, q de x por c. Bueno, esto está estándar y me imagino que de preguntarse en la prueba va a venir en el formulario. Por lo tanto, lo único que tienes que tener claro acá es que este 80, que es p de x, lo tienes que cambiar en esa posición y en esa posición. Y por otro lado, este q de x, que es este 48, tiene que estar ubicado en esta posición. Son los únicos cambios que tienes que hacer. Todo lo demás se tiene que mantener exactamente igual. Entonces, cuando tú integras una constante, te queda la constante con la variable. No, bueno, en este caso yo le había puesto, les puse la fórmula como era, pero después lo adapté con el de t porque esto tiene nuestra variable independiente es t, ¿cierto? Entonces, si era un 80 de t, quedó en menos 80t, por el menos de adelante. Esto quedó igual, todo queda igual. Aquí el 80 de t, si lo integro, me queda 80t. Y el 48 de t, déjalo para el final, no lo toques. Solamente primero, el primer paso es integrar esas dos partes, poner las soluciones de las integrales ahí. Todo lo demás, mantenerlo igualito, mantenerlo igual, porque después, si es que pasa como acá, que tienes un numerito, este numerito lo puedes sacar de la integral. Ese 48 lo dejé ahí afuera. Y así solamente tuve que integrar la integral de e elevado a 80t. Pero como tú sabes, por Euler, e elevado a 80t es lo mismo partido por ese 80. Por lo tanto, de ahí lo que queda es simplemente decir, todo queda exactamente igual, este por este queda ahí, este por este va a pasar que el elevado a menos 80 con el elevado a 80t, como tengo dos potencias de igual base que se están multiplicando, si sumo los exponentes me dan 0. Y elevado a 0 es 1, por lo tanto las e van a desaparecer. Y me va a quedar solamente el 48 partido por 80, que si yo lo divido me da 0,6. O 3 quintos, que es lo mismo. ¿Sí? ¿Qué había que hacer después de eso? Buscar el valor de C. ¿Cómo se hacía? Siempre te van a dar algún dato inicial. Si de 0 es 0, por lo tanto cambiamos todas las T por 0, como lo hice acá, espero se alcance a ver. Y de esa forma, esto me va a dar que C vale menos 0,6. Y de ahí reemplazo entonces esa C por menos 0,6 y se acabó tu ejercicio. No sé si se entendió, lo estoy diciendo súper rápido porque me quedan 4 minutos para terminar. Entonces quiero alcanzar a verlos todos. Y sé que muchos quieren que vea la última, que es el que aparece con una ecuación ordinaria de segundo orden. Después ustedes lo miran con calma en su casa ya que lo descargaron, ¿sí? El último ejercicio. Sí, Ricardo, aquí viene. Por eso que me quería apurar, porque quería llegar a ese. Sé que ese es el más complicado. Mira, aquí está. Veamos este. Aquí, ¿cómo me doy cuenta? Porque aparece la derivada de segundo orden, ¿cierto? Aparece el único ejercicio que aparece este 2. A menos que me pidan
me pidieran revisar si es la solución de una ecuación diferencial. Ahí podría ser que apareciera también una ecuación de segundo orden, pero habitualmente la pregunta tendría que decir, verifique si es la solución, como pasó en el cuestionario de la prueba 3. En este caso, te piden encontrar la función. Por lo tanto, si te piden encontrar la función, tú tienes que simplemente tomar la información que se brinda y empezar a reemplazar. Aquí dice R. ¿Quién es R? 200. Entonces tú vas a poner un 200 en ese lugar. Aquí dice L. ¿Quién es L? Es 10. Olvídate en este momento de las unidades. Estamos reemplazando los valores numéricos. El 1 va fijo. En la parte de abajo tengo una L que vale 10 y lo voy a multiplicar por una C que vale 0,001. Entonces, al hacer eso, aquí lo voy a mostrar mejor, voy a hacer lo siguiente. Reemplacé, tal como les dije recién. Hago la división, me queda un 20, multiplico el denominador y el 1 lo multiplico por ese resultado y me va a dar 100i. Al hacer esto, tengo entonces una ecuación, lo transformo en una ecuación de segundo grado, ¿cierto? Pongo esto, lo cambio por m2, el 20 me queda junto a una m, el 100 queda como la constante igual a 0. Aquí yo puedo aplicar la fórmula general o bien la factorización, como quieras. Yo apliqué la factorización dado que tenía dos números que multiplicados me den 100 y que sumados me den 20 y sé que 10 por 10 me da multiplicado 100 y su suma me da 20. Como este signo es más, acompaña el mayor, bueno, en este caso los dos son iguales, por lo tanto le pongo el signo 1 y como este es positivo, quiere decir que el signo se repite. Entonces me queda m más 10 y m más 10 igual a 0. Lo separo entonces en dos ecuaciones que son iguales, por cierto, y me queda que el resultado es el mismo. El resultado es menos 10. ¿Qué hago entonces? Recuerda que cuando son iguales, tú vas a poner C1 por E elevado a uno de los resultados por T. Si los resultados fueran diferentes, pondría C2 por, y hace lo mismo, E elevado al segundo resultado por T. Pero cuando son iguales, tú tienes que hacer, como vas a anotar el mismo número, tú le pones esto. Le pones una multiplicación por la variable, ¿cierto? ¿Hasta ahí se entiende? Hasta ahí yo creo que todo el mundo sabe llegar hasta las soluciones, M1 y M2. Ya. Entonces, como me da igual, yo escribo lo mismo, pero le pongo este diferenciador que es la T. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? El ejercicio siempre comienza con el primer dato que es que i de 0 igual a 0. No toques todavía la derivada. Entonces, reemplazamos las T por 0 y de esa forma va a pasar que este término que tiene la T va a desaparecer. ¿Ves que como esto se cambia por 0, todo este término va a desaparecer? Perdón. Todo este término va a desaparecer, por lo tanto te vas a quedar solamente con el primero. De esa forma, como i de 0 es 0, y de 0 se cambia por 0, este producto te da 0, entonces elevado a 0 vale 1, o sea, te queda que ese 1 es 0. Y ya encontraste un valor. Si C1 es 0, quiere decir que todo este término que está aquí adelante va a desaparecer. ¿Ves que vas a tener un 0 multiplicando a e elevado a menos 10t? Por lo tanto, tú te olvidas de este término y te vas a quedar solamente con el segundo, con el C2t elevado a menos 10t. ¿Se entiende? Porque tú tendrías que poner un 0 delante de esta parte. Entonces, este término va a desaparecer. Solamente te vas a quedar con esta parte, con esta que está aquí. Porque como este es 0, se va. ¿Se entiende hasta ahí? Por eso que anoté solamente esto aquí. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que buscar la derivada, porque me dice y'. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a tener que derivar. ¿Cuál es el problema? El problema es que aquí yo tengo un producto. Este C2, cuando tú derivas, tú la constante la puedes sacar, pero aquí tú tienes un producto de dos funciones. Y si tú te acuerdas, cuando tú tienes el producto de dos funciones, para derivar tú tienes que aplicar la regla de la multiplicación que dice el primero se deriva por el segundo no, más el primero no se deriva por el segundo sí se deriva. ¿Se acuerdan la regla que vieron en
cálculo diferencial. Bueno, esa regla es la que tienen que aplicar acá. Esto pasa cuando uno tiene un producto de dos funciones que hay que derivar. Entonces el C2 queda afuera, pero tengo que aplicar esto. Entonces yo el C2 lo dejo afuera y digo, la derivada de t de la variable es 1. Por lo tanto, va a quedar solamente el elevado a menos 10t a este lado. Más, la t queda fija, pero tengo que derivar esto. Recuerda que cuando yo tengo Euler queda exactamente lo mismo, pero tengo que multiplicarlo por, perdón, aquí tengo que hacer una, si yo derivo esto, lo voy a escribir acá. Esto me va a quedar t por e elevado a menos 10t, pero la derivada de esto sería por menos 10, ¿o no? Pues la regla de la cadena. Si yo estoy derivando, me queda exactamente lo mismo por la derivada del exponente, y la derivada de menos 10t me quedaría menos 10. Hago esa corrección. No sé si esa parte se entendió. Cuando tú derivas, a ver si ustedes me dicen, la derivada de eso me da 1. Entonces queda ese solito. Este queda igual, pero la derivada de Euler, recuerda que cuando tú lo derivas, queda exactamente igual, pero se multiplica por la derivada del exponente. La derivada de menos 10t es menos 10. Por lo tanto, me va a quedar esa expresión. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahora que ya está derivado, yo tengo que tomar el dato que dice que si yo evalúo todo eso por cero, si yo evalúo todo eso por cero, cambio entonces, y de 0 sería 4. El C2 queda como C2, el T cambia por 0, me queda elevado a menos 10 por 0. Aquí me queda 0 por elevado a menos 10 por 0 por menos 10. Todo esto es 0, por lo tanto va a quedar solamente que el C2 por elevado a 0, que sería 1, 1 más 0. Por tanto, C2 valdría 4. No sé si se aprecia ahí. No sé si lo dije tan claro, entonces quiero que ustedes me digan si se entendió o no. Lo clave está metido acá, en aplicar la regla de la multiplicación. El primero se deriva, el segundo no, más el primero no y el segundo sí. Eso es lo que te permite entonces tener lista la derivada, la primera derivada, y ahí evaluar todas las t por cero para igualarlo a un 4. ¿Sí? Teniendo eso, entonces te vas. Ah, entiendo. Ya, súper. Pero mira, lo importante es que ahora se vayan acordando de a poquito. Entonces, ahora tomamos los valores y como teníamos esta función que marqué aquí en verde, cambiamos el C2 por este 4 y eso fue lo que yo puse como respuesta. No sé si se aprecia ahí. Bueno, y ahí con eso termina la guía. Esos son los dos ejercicios que Santiago, que Casa Central